De la propia manera, los cirujanos del día confiesan su inferioridad respecto de la admirable destreza de los antiguos en el arte de vendar. Los más notables cirujanos parisienses han examinado el vendaje de las momias egipcias sin verse capaces de imitar el modelo que ante sí tenían. Bueno, pues aquí Elena lo que está diciendo es que los parisienses de su época, en concreto los científicos materialistas, cuando estudiaron el vendaje de la momia egipcia, pues obviamente en ese tiempo no sabían cómo lo hacían o cómo lo terminaban de hacer, no conseguían sobre todo la perfección que sí tenían los egipcios hace 4000 años. Entonces esto era muy contradictorio en la época de Blavatsky porque supuestamente tanta ciencia, tanto avance y tanta evolución y no sabían describir o igualar el proceso de vendaje egipcio. Hoy en día, obviamente, con toda la evolución que tenemos de rayos X, de infrarrojos y maquinaria, sí que podríamos igualar ese mismo vendaje o sí que por lo menos sabemos cuáles eran los procedimientos que utilizaban. Y aunque hoy en día ese proceso de vendaje sea incompatible con nuestra evolución o con nuestra tecnología, porque obviamente sí que está más avanzada y eso es innegable, pero aún así ese vendaje egipcio no deja de tener importancia y no deja de ser importante para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque gracias a ello hemos ido aprendiendo, desarrollando y mejorando esa técnica de vendaje. Y hoy en día, gracias a ese aprendizaje, sabemos curar un esguince, un tobillo, una pierna. Obviamente a día de hoy ese vendaje ha mejorado muchísimo y se ha desarrollado muchísimo, pero sin esos antecedentes no habríamos llegado al punto que estamos hoy en día. Entonces, aquí Blavatsky lo que está diciendo es que aunque esa técnica egipcia hoy en día sí que está un poco obsoleta, ¿no? Porque eso obviamente es innegable, pero no podemos negar la importancia y el impacto que ha tenido en nuestra sociedad y en la humanidad a lo largo y a lo largo y a lo largo y a lo largo de los años. Porque esa técnica, aunque no sea la original, sí que se mantiene hoy en día, sí que se ha heredado y sí que ha continuado y ayudado a la sociedad. En el Museo Abbott de Nueva York hay numerosas pruebas de la habilidad de los antiguos en varias artes, entre ellas la de blondas y encajes y postizos femeninos. Aquí ella lo que está diciendo es que igual que los antiguos ya sabían en técnicas de medicina, de curar, de naturaleza, de ciencia y toda esa parte, también estaban avanzados en partes más superficiales, como puede ser eso, ¿no? Maquillajes, encajes, postizos y toda esa parte, ¿no? Que también era una parte muy importante para la sociedad. El periódico de Nueva York, La Tribuna, en su crítica del papiro de Eber, dice, verdaderamente no hay nada nuevo bajo el sol. Los capítulos 65, 66, 79 y 89 demuestran que los regeneradores del cabello, los tintes y las polvoreras, que bueno, polvoreras me imagino que serán maquillajes, eran ya necesarios hace 3400 años. O sea, aquí lo que está diciendo Elena es, sí, los antiguos sabían muchísimo sobre esa parte espiritual, científica de la naturaleza, pero también esa ciencia la practicaban para esa parte más superficial, entre comillas, ¿no? Como regeneradores del cabello, los tintas y los maquillajes. O sea que ellos
manejaban diferentes técnicas. No es que todo fuera abstracto y arbitrario e intuición. No, que también eran conscientes de esa parte más superficial y aplicaban esa parte intuitiva e interna a cosas exteriores como puede ser pues maquillaje, ¿no? Aquí hay una conclusión muy importante y es la de que en esa época también se tenía en cuenta esa faceta del ser humano en la que además de avanzar espiritualmente o mejorar espiritualmente, también tenían en cuenta esa parte de mejorar externamente y físicamente, que tenían esa conciencia, que tenían esa forma de valorar al ser humano tanto internamente como exteriormente, ¿no? Porque que parece que en los últimos años o en las últimas décadas, cuando se le ha dado importancia, por ejemplo, a los complejos físicos, a que una persona para sentirse mejor, si necesita tal operación, ahora es cuando se le da valor y cuando se le da importancia a que este complejo puede marcar el rumbo de la vida de una persona, tanto psicológicamente como socialmente o interiormente. Y no, eso también se desarrollaba hace 3400 años, también se tenía en cuenta hace 3400 años y también se le daba importancia en el ser humano hace 3400 años, que ya se tenía conciencia y conocimiento de estos complejos que también estaban en la sociedad, también se le daba importancia, también se intentaban mejorar. Y nos volvemos a repetir, pues por ejemplo, no con la misma tecnología que tenemos hoy en día, porque muchas operaciones que se hacen hoy en día antes no se podían hacer, pero volvemos a lo mismo, gracias a esa importancia que se le dio, hoy en día, poco a poco, despacito, pasito a pasito, también hemos conseguido darle esa importancia y tener en cuenta que ese tipo de complejos sí que puede afectar muy gravemente psicológicamente a una persona y se le da la importancia y atención que se merece. Obviamente nos queda mucho por trabajar, pero poco a poco vamos llegando a ese punto. En su obra Conflicto entre la religión y la ciencia, reconoce el eminente filósofo Draper que a los sabios antiguos corresponde legítimamente la paternidad de la mayoría de descubrimientos que los modernos se atribuyen, y al efecto cita unos cuantos hechos que admiraron a toda Grecia. Aquí ella se vuelve a reafirmar en su argumento que muchos de los descubrimientos que creemos haberlos descubierto hoy en día ya se descubrieron hace miles y miles de años. Y temas que estamos tratando ahora, que es que parece que acabamos de descubrirlos o empezamos a darle importancia ahora, como acabamos de citar, los complejos físicos de la sociedad, que parece que a partir de los 2000 para acá, parece que es cuando se le ha dado más importancia, más visibilidad y más atención, que sí que en nuestro contexto de los últimos años, sí que últimamente es cuando se le ha dado más atención y más importancia, pero que esto ya estaba hace 3400 años y que esto ya se intentaba mejorar hace 3400 años, que no es que, porque parece que en los últimos 30 o 40 años es cuando han salido los complejos en la sociedad, es cuando se intenta mejorar esos complejos, cuando se le ha dado más luz y visibilidad, y en realidad es cierto, pero que esto ya se trabajaba hace miles de años. Luego, pues, se ocultó o fue un tema más tabú, luego volvería a reaparecer, luego se volvería a ocultar y luego, pues, por ejemplo, en nuestros últimos 30 o 40 años ha vuelto a aparecer. Pero que estos temas ya se trataban, que no es que ahora, por la evolución de nuestra sociedad, es cuando se le da importancia. No, ya se le daba antes también. Calístenes envió a Aristóteles una serie de observaciones astronómicas computadas por los babilonios, que se remontaban a 1903 años. Aquí Elena vuelve a retomar su argumento, pero sobre todo en la parte astronómica de los antiguos, que verdaderamente era muy avanzada, y lo va a empezar a desarrollar. Ptolomeo, rey de Egipto,
y notable astrónomo, tenía una tabla de eclipses también computada en Babilonia, en la que se predecían los de más de 7 siglos antes de la era cristiana. A este propósito, dice muy oportunamente Draper, pacientes y precisas observaciones se necesitaron para obtener estos resultados astronómicos, cuya valía han corroborado nuestros tiempos. Aquí Elena está diciendo una cosa muy interesante, y es que hay un registro de 7 siglos antes de Cristo de eclipses, o sea, casi 800 años antes de Cristo, registrados en los que se han registrado todos los eclipses del mundo. Y esto es una barbaridad, porque parece que estos eclipses se han registrado a partir de X años con la NASA o con telescopios o con el mundo o con aparatos avanzados, y realmente esta gente, precisamente menos evolucionado entre comillas, también lo registraron a la perfección. Y estamos hablando de aproximadamente a día de hoy, hace unos 3000 años. Ya conocían el cielo, ya conocían sus movimientos y supuestamente sin telescopio. Y como dice Draper aquí, que dice, a este propósito, dice muy oportunamente Draper, pacientes y precisas observaciones se necesitaron para obtener estos resultados astronómicos, cuya valía han corroborado nuestros tiempos. O sea, que hoy en día se ha afirmado que ese registro es verdadero y está totalmente corroborado por nuestra ciencia actual. Entonces, aquí la gran pregunta es, si no tenían telescopios, no tenían aparatos, ¿cómo hicieron ese gran registro a lo largo de todo el mundo? Porque un eclipse que ocurre en una parte del mundo se puede observar y se puede ver, pero a lo mejor en otra parte del mundo no se puede observar y no se puede ver. Y si no había ningún tipo de comunicación entre países o entre grandes ciudades, ¿cómo podían tener ese registro tan completo? Y sigue diciendo a continuación, los babilonios computaron el año tropical con 27 segundos de error y el sideral con 2 minutos de exceso. Conocieron la precesión de los equinoccios y predijeron y calcularon los eclipses con auxilio de su cielo llamado Saros, que constaba de 6585 días, con un error de 19 minutos y 30 segundos. Y aquí volvemos a algo muy importante y de verdad muy valioso y que te abre los ojos y sientas que realmente los antiguos sabían. Ellos eran totalmente conscientes de los calendarios y del tiempo y del movimiento de la Tierra respecto al Sol y a sí misma. Y conocían todo esto y calcularon todos estos movimientos de dos formas. Aquí espero no meter la pata porque claro, yo no soy experto en astronomía, pero bueno, espero no meter la pata. El año tropical, que es el que por ejemplo nosotros utilizamos a día de hoy, que es el que tiene en cuenta el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y una manera de calcular eso es, por ejemplo, con los equinoccios. Los equinoccios es el día que el día y la noche duran exactamente igual. Entonces ellos conocían esos equinoccios por eso, ¿no? Cuando el sol y la noche, el día y la noche duraban lo mismo. Y aquí ellos empezaban a contar y, por ejemplo, cuando el día dura más y la noche dura menos, entonces ellos se guiaban, pues como nos guiamos hoy en día gracias a estos equinoccios, sabíamos el momento exacto y el día exacto en el que la Tierra daba una vuelta completa. Y esto ellos ya lo sabían y se guiaban por esto. Y lo calcularon con 27 segundos de error respecto a hoy. Bueno, posiblemente no a hoy, pero sí hace 200 años que Elena escribió este libro, que bueno, luego a lo largo de los años se ha ido corrigiendo
un poquito porque hay diferentes varianzas mínimas, pero bueno, el punto está en que lo calcularon perfectamente. Y luego está el calendario sideral, que el calendario sideral no toma de referencia la vuelta al Sol, toma de referencia la vuelta de la Tierra teniendo en cuenta la posición de las estrellas fijas. En vez de tomar referencia del Sol, toman referencia de estrellas que están fijas y no se mueven. Entonces, cuando dan esa vuelta y vuelven a la misma posición de la estrella, saben que la Tierra ha dado una vuelta completa. Y este calendario lo crearon con 2 minutos adelantado. O sea, que la precisión era casi perfecta. Una precisión que a día de hoy es también casi imposible. Y en ese tiempo, hace 4.000 años, esta gente ya era consciente de todo eso. Que no era gente que vivía como nos hacen creer por la teoría de la evolución y todo eso. Que no era gente que a lo mejor parecía que vivían ajeno a la realidad, ajeno al mundo, ajeno a todo. Que sí, que a lo mejor no tenía esa evolución, sobre todo materialmente, de instrumento y todo eso, pero que no eran ajenos a la realidad ni a lo que les rodeaba, como se nos hace entender muchas veces. Luego también se describe otro calendario que ellos llamaban Saros, que constaba de 6.585 días, que son aproximadamente 18 años. Pues ellos ya en ese tiempo tenían un calendario registrado de 18 años de eclipses. Y se sabe, no estoy totalmente seguro de esto lo que voy a decir, lo buscaremos más adelante, pero creo que cada 18 años los eclipses se repiten. A lo mejor no exactamente de la misma manera, pero sí de forma muy parecida y muchos se repiten de forma idéntica. Cada 18 años ese ciclo de eclipses se va repitiendo a lo largo de todo el tiempo, ¿no? E incluso hoy, cada 18 años, todas esas eclipses se van repitiendo y por eso también los podemos predecir con tanta perfección, ¿no? Pues eso los antiguos también lo sabían ya y tenían ese calendario y podían predecir los eclipses con tantísima perfección y con tanta determinación. Y tenían ese registro y tenían ese conocimiento. Y volvemos a lo mismo, no eran ajenos a la realidad. Ellos predecían y toda esa ciencia se ha heredado a raíz de los años y hoy en día sigue en pie. Obviamente había muchísimas cosas que se han descartado, que han quedado obsoletas, igual que a día de hoy, dentro de 300 años, cosas que hoy damos por correctas y damos por perfectas, pues también quedarán obsoletas y otras continuarán. Pero eso no quita la importancia a día de hoy de las cosas que sí, que van a seguir en pie. Y esto es lo que pasa también con lo antiguo, que no se le da esta importancia y la tienen porque después de casi 4.000 años, conocimientos de ellos los seguimos heredando y los seguimos practicando a día de hoy. Todos estos cálculos son pruebas incontrovertibles de la paciente habilidad de los astrónomos caldeos, pues con imperfectos instrumentos lograron tan precisos resultados. Aquí ya concluimos con lo que venimos hablando, que supuestamente esos antiguos, tan involucionados, tan imperfectos entre comillas, sin tanto instrumento, sin tanta tecnología y sin tanta evolución, tenían todo ese conocimiento que a día de hoy, obviamente es mucho más fácil conocerlo con todos los instrumentos que tenemos, pero en el pasado ya se sabía y no le hacía falta un telescopio súper potente y súper de última generación. Y a día de hoy incluso se pone en duda de cómo lo llegaban a saber. Obviamente ellos observaban y estudiaban y gracias a esa observación y a ese estudio es por los que tienen todo ese registro. Pero por ejemplo, hoy en día, nosotros sin esos instrumentos sería prácticamente imposible que llegáramos a ese conocimiento porque no tenemos como esa paciencia o ese espíritu observador
Todo eso lo hemos perdido totalmente con nuestra evolución tecnológica. Hoy ya, por suerte también, todo esto lo dejamos a la maquinaria, a los registros automáticos y todo eso, ¿no? Pero también, pues seríamos incapaces de hacerlo por nuestra cuenta, cosa que antes era totalmente factible y no se equivocaban, porque ha sido corroborado por la ciencia actual. Habían catalogado las estrellas y dividido el zodiaco en 12 signos, el día en 12 horas y la noche en otras tantas. Durante mucho tiempo estudiaron las ocultaciones de las estrellas detrás de la luna. Según frase de Aristóteles, conocieron la situación de los planetas respecto del Sol, construyeron cuadrantes, clepsidras, astrolabios y horarios y rectificaron los erróneos conceptos que sobre la estructura del sistema solar predominaban por entonces. Y aquí ella sigue su teoría apoyándose, por ejemplo, también en Aristóteles, que confirmaba todo esto que venimos hablando, que no eran ajenos a la realidad, que se equivocaban, por supuesto que sí, rectificaban, desarrollaban, afirmaban, volvían a confirmar, se volverían a equivocar, igual que nos equivocamos a día de hoy, pero seguían observando, seguían desarrollando y rectificaban y continuaban como exactamente igual a día de hoy. Y aquí ahora Elena va a citar argumentos científicos materialistas y no lo menciona porque esté totalmente de acuerdo o en desacuerdo. Al revés, ella está de acuerdo, pero lo cita irónicamente y en forma de crítica porque aunque esté de acuerdo, no está totalmente de acuerdo, porque ella sigue diciendo que sí, la ciencia materialista tiene su importancia, pero necesita también de esa parte espiritual intuitiva. Y aquí en científico materialista, o varios científicos materialistas, o la idea general es, y cita lo siguiente: el mundo permanente de las verdades eternas que interpenetra el transitorio mundo de ilusiones y quimeras no ha de ser descubierto por las tradiciones de los hombres que vivieron en los albores de la civilización, ni por los ensueños de los místicos que presumían de inspiración, sino que han de descubrirlo las investigaciones de la geometría y la práctica interrogación de la naturaleza. Aquí ella lo que está citando es ese argumento general científico materialista que dice que el conocimiento no puede ser descubierto por los ensueños de los místicos que presumían de inspiración, sino que ha de ser descubierto por investigación de la geometría y práctica de la interrogación de la naturaleza, o sea, observando la naturaleza. Y ella dice a continuación: estamos del todo conformes con esta conclusión, que no podía inferirse más acertadamente. Aquí Elena está diciendo eso, ¿no? Estamos de acuerdo con esa afirmación. Nosotros no la negamos en ningún momento de que la naturaleza debe estudiarse, debe observarse, debe interrogarse y que también se puede investigar en base a esta geometría y todo eso. Ella en ningún momento niega eso. Lo que pasa es que está diciendo, sí, nosotros estamos de acuerdo con esa afirmación, por supuesto que sí, pero también hay que tener en cuenta esa parte intuitiva y espiritual que sobre todo también se mantenía en los antiguos, porque ella lo que dice es que a través de esa investigación científica materialista y con la continuación de esa investigación y cuanto más profunda sea esa investigación y más desarrollada de una forma u otra, por mucho que a los científicos materialistas nieguen y renieguen, al final esta investigación y ese desarrollo de la observación indudablemente te van a llevar a una conclusión espiritual o intuitiva, porque al final tanta perfección, tanta armonía en el universo, en la naturaleza, tanta inteligencia que no la vemos de forma literal, pero la vemos en cada ser vivo, en cada ciclo, en cada equilibrio de la naturaleza, en cada átomo, en cada copo de nieve.
al final toda esa investigación científica y al final todo ese desarrollo científico te lleva a la misma conclusión, que esta perfección es a través de una inteligencia, una fuerza superior, un Dios, un ser, llámalo como quieras, pero al final tanta perfección se llega a la conclusión de que ha sido creado por algo, por alguien o por lo que sea. Llamémoslo cada uno como quiera. Y esto es algo innegable, por lo menos a día de hoy. Dentro de unos años a lo mejor nos equivocamos y no pasa nada. Para esto estamos, para aprender, para equivocarnos, para rectificar, para volver a aprender, para evolucionar, pero a día de hoy esa perfección es indescriptible científicamente. Parte de la verdad nos dice Draper en el pasaje transcrito, pero no toda, porque desconoce la índole y extensión de los conocimientos que en los misterios se enseñaban. Aquí ella sigue con ese argumento, ¿no? Que sí, que la ciencia materialista es muy importante, pero que ese argumento científico materialista omite esa parte espiritual y esta sabiduría antigua y que no la tiene en cuenta y que si se tuviese en cuenta y se estudiara más, ese argumento caería por su propio peso. Y bueno, si has llegado hasta aquí, te doy muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme y continuamos en el próximo vídeo. Un abrazo y cierro.